Buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y continuamos todavía en esta porción en la que el apóstol está dando esta serie de exhortaciones a la iglesia, pero nosotros ya junto con esto que estamos viendo ahora, hemos visto ya antes y vamos a ver después también algunas características que hacían a la vida de estos hermanos. Y por ejemplo, en cuanto a cuestiones de su doctrina, no era una iglesia que tuviese grandes dificultades. Si nos damos cuenta, Pablo no está corrigiendo doctrina, porque ellos doctrinalmente estaban bastante bien enfocados. Podemos identificar también de que es una iglesia que en cuanto a su vida de oración era una iglesia que oraba, así que podemos decir de que en ese sentido ellos también estaban bien. También vamos a ver al final también en el capítulo 4 ya de que era una iglesia en donde los hermanos se esforzaban por ser una iglesia generosa en términos de sus ofrendas de dinero para la causa de Cristo. Y también hemos visto y vamos a ver de que es una iglesia que ellos también tenían una responsabilidad en términos de compartir el mensaje del Evangelio de Cristo con el mundo, con aquellos que todavía estaban perdidos, que no formaban parte de la iglesia del Señor. Entonces, hablando de estas cosas, nosotros podemos ver de que es una iglesia que dentro de todo era una iglesia saludable, estaba bien equilibrada. Sin embargo, no decimos que es la única razón por la cual Pablo les está escribiendo, pero sí uno de los disparadores que lo movió a Pablo a escribir esta carta es porque la iglesia, a pesar de que, como decimos, era bastante equilibrada y sana, sin embargo, estaban atravesando un momento difícil. Estaban atravesando un momento no solamente difícil, sino peligroso, porque había un problema entre algunas de las personas que formaban parte de esta iglesia, un problema que no había sido resuelto, un problema de división, que había sido causa de alguna disputa entre estas dos hermanas, que ya son bastante famosas entre nosotros, Evodia y Síntique. Y Pablo sabía de que si esto no se resolvía, no solo era una actitud que era contraria a la vida cristiana, sino que era un grave pecado. Él mismo sabía de que atentaba contra la unidad de la iglesia, como hemos visto. También es una forma en la que se le da lugar a las maquinaciones de Satanás para que divide y destruya las iglesias. Y por supuesto, este tipo de conducta y de actitud afrentaba contra el santo nombre del Señor. Es por eso que venimos leyendo las exhortaciones de Pablo. Y en el capítulo 1, verso 27, él ha comenzado diciendo, por ejemplo, si se acuerdan, él dice que se comporten como es digno del Evangelio. Nos damos cuenta que del principio Pablo ya comienza a apuntar a la conducta de los hermanos en la iglesia. Compórtense como es digno del Evangelio. Ya les ha dicho que se mantengan unidos en un mismo espíritu y en un mismo amor. Parafraseando lo que vimos hace poco en el capítulo 2, verso 3 al 4, les viene diciendo, hermanos, nada de lo que hagan que sea motivado por la contienda o por la rivalidad o por la envidia o por el orgullo o por celos, porque estas cosas lo único que produce es divisiones en la iglesia. No deben permitir de que estas formas de pecado cobren vida entre ustedes, antes bien, deben relacionarse con humildad. Deben estimarse cada uno como superior, deben estimar a los demás como superiores a uno mismo. En otras palabras, no piensen que son mejores ni superiores que nadie. Al contrario, vean a sus hermanos como que son superiores a ustedes mismos.
Fíjense de cuáles son sus motivaciones, que no estén viendo de qué manera van a sacar provecho personal de nadie, sino por el contrario. Fíjense de qué manera ustedes pueden ser de bendición a los demás, porque de esto se trata la vida cristiana, porque esto es lo que mantiene la unidad dentro de las relaciones que se llevan a cabo dentro de la vida de una iglesia. Y cuanto más crece la iglesia, más consolidadas tienen que estar estos principios cristianos, porque es lo que va a mantener la unidad de esa iglesia. Y para esto también hemos visto de que el apóstol Pablo ha puesto como ejemplo a aquel que siendo Dios se ha humillado hasta lo sumo, es decir, al Señor Jesús. Ha puesto por ejemplo sublime a aquel que se humilló hasta lo sumo, que estuvo dispuesto a ir hasta la muerte y muerte de cruz para ofrecerse en sacrificio por causa de nuestros pecados, pero no solamente para pagar por nuestros pecados, sino también para dejarnos este tremendo ejemplo de humildad. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos sus pisadas, para que nosotros seamos como Cristo. Es por eso que en el capítulo 2, verso 5, ha comenzado diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros esta motivación que hubo en Cristo Jesús. Este estado del corazón que gobernaba la vida del Señor Jesucristo, pues estas mismas cosas tienen que estar en vosotros, en tus sentimientos, en sus emociones. Ahora vimos también de que por haberse humillado hasta lo sumo, Dios Padre también lo exaltó hasta lo sumo. Si se acuerdan, capítulo 2, verso 9 al 11, leo allí. Dice: por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vimos que el nombre que el Señor Jesucristo recibió es Señor. Y con esto pudimos entender una vez más que Señor es el mismo nombre propio de Dios, que es Jehová. Y esto afirma una vez más que el Señor Jesucristo es el Señor, es el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Pero también pudimos ver el domingo pasado que existen dos tipos de personas. Aquellos que toman este santo nombre en vano y aquellos que le honran de verdad. Los primeros son falsos creyentes. Son personas que creen ser creyentes, pero que usan el nombre del Señor en vano. Por eso vimos las reprensiones del Señor Jesús en los evangelios, que le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? En aquel día me diréis: Señor, Señor, tantas cosas hicimos en tu nombre. Y el Señor les va a decir: apártense de mí, no los conozco, son hacedores de maldad. Esos son los falsos creyentes, pero los genuinos creyentes son aquellos que buscan honrar el nombre que es sobre todo nombre. El verdadero creyente es aquel que ama verdaderamente al Señor, pero no meramente de labios para afuera. No es un mero sentimentalismo, sino que amar al Señor lo demuestran porque aman la palabra del Señor. Y amar la palabra de Dios, esto se manifiesta, tampoco es una cuestión de labios para afuera, de decir: sí, yo amo la palabra de Dios. Todo este amor se manifiesta de una manera muy real y muy práctica. ¿Y de qué manera demostramos nosotros que amamos al Señor? Porque amamos su palabra. ¿Cómo demostramos que amamos su palabra? Porque obedecemos a su palabra. Y nuestra vida se caracteriza, si realmente somos de Cristo, si realmente amamos al Señor, es porque amamos obedecer y hacer la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque este es el anhelo nuevo y santo que ahora se manifiesta en aquellos que han pasado de ese estado de muerte espiritual a la vida del Hijo de Dios.
Esto es lo que anhela el corazón de cada hijo y de cada hija de Dios. ¿Qué es lo que anhelamos? Cada día ser más santos, cada día pecar menos. No significa que somos perfectos. Todos tenemos luchas con el pecado, pero el anhelo que ahora Dios genera en nuestro corazón por la presencia de su Espíritu Santo es santidad. Anhelamos ser más parecidos a nuestro Señor. Fíjense, primera carta del apóstol Juan, entonces no es el Evangelio, sino es primera de Juan capítulo 3, verso 1 al 3, habla de esto, de este anhelo de vivir apartados del pecado. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 al 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que caracteriza, entre tantas otras cosas, la vida regenerada y renovada en el corazón de un hijo y de una hija de Dios. Juan es muy consciente de la lucha con el pecado, él es muy honesto, por eso en el verso 2 dice, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, todavía no estamos del otro lado de la gloria, todavía no somos perfectos, pero vamos en camino a perfección. Pero mientras tanto estemos caminando en esta tierra y aunque seguimos luchando con distintas formas de pecado, pues tenemos esta esperanza de que somos de Cristo y si tenemos esta esperanza, ¿qué es lo que significa? Que buscamos purificarnos a nosotros mismos así como Él es puro. Y este era también el anhelo que había en el corazón del apóstol Pablo. Fíjense Filipenses capítulo 3. Verso 12 al 14. Pablo también reconoce de que él no era perfecto, de que él tenía problemas y luchas, por eso dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando lleguemos allí vamos a ver más en detalles, pero viene hablando de esto Pablo. Él mismo reconoce, yo tampoco pretendo ser perfecto ni considerarme mejor que nadie. Yo también estoy en camino de santificación, pero una cosa hago. Hay muchas cosas que estoy dejando atrás para despojarme de muchas cadenas y cosas que todavía no me permiten avanzar en mi vida cristiana y prosigo a la meta, sigo para adelante. Y esto es ni más ni menos lo que se conoce como la doctrina de la santificación en la vida de los hijos de Dios. Y este es el tema que en este momento pasa Pablo a abordar en los pasajes de los cuales nos vamos a estar ocupando hoy, que son Filipenses capítulo 2, versos 12 al 13, y leamos allí por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este es un pasaje tan importante para nuestra vida de santificación,
para nuestro crecimiento espiritual, para crecer en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo, porque en este pasaje nosotros encontramos ni más ni menos que el equilibrio justo, el equilibrio exacto. ¿Para qué? Para poder tener una vida victoriosa de santificación cada día de nuestras vidas. ¿Qué es lo que implica esto? Poder obtener victoria contra el pecado, victoria contra la tentación, y lo vamos a ver en 2 puntos. Lo que tiene que ver con el papel del creyente en la santificación, ese es un punto, y el otro punto es el papel de Dios en nuestra santificación. Este es un pasaje que a mí siempre se me viene a la mente. ¿Vieron el Poxipol? El pegamento que tiene 2 pomitos. Si vos querés pegar algo usando el pomito A, pero no lo mezclas con el pomito B, se te va a despegar, no funciona. Al revés, si querés pegar algo usando el pomito B, pero no lo mezclaste con el pomito A, no va a pasar nada, se te va a despegar, no funciona. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Mezclar los 2 pomitos y allí el pegamento es absolutamente poderoso y produce lo que realmente necesitamos que produzca. Así es este pasaje, así son los versos 12 y 13 de Filipenses 2. Entonces comencemos analizando un poco el verso 12 que habla del papel del creyente en la santificación. Como dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este es el papel del creyente. Esto es lo que me corresponde a mí, lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, es nuestra responsabilidad. Pero ¿cómo comienza diciendo? Una vez más, usa esta forma gramatical cuando dice por tanto, que ya lo usó hace pocos versos atrás y estuvimos hablando de qué es lo que significa este conector discursivo. Cuando Pablo o cualquier escritor usa estos conectores, está conectando justamente el discurso, lo que viene diciendo antes, con lo que está por decir en este momento. ¿Para qué? Para que en base a lo que se dijo antes, ahora poder llegar a una conclusión, poder llegar a una definición concreta y no solamente llegar a una conclusión, sino que esa conclusión nos lleve a tomar pasos prácticos. Por eso por tanto, es tan, pero tan importante. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho inmediatamente antes Pablo? Ya ha venido hablando de la humillación de Cristo y de la exaltación de Cristo, ni más ni menos. Este pasaje tan precioso, el más importante de toda la carta a los Filipenses, el más importante de toda la palabra de Dios, la humillación de Cristo y su exaltación. Entonces, por tanto, en base a todo lo que les acabo de decir, sobre todo por todo lo que Cristo ya ha hecho por ustedes y porque Él es el Señor, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Qué está queriendo decir Pablo ahora con esto? Pablo les recuerda que mientras él estuvo con ellos, en aquellos primeros días tan hermosos donde Pablo conoce a Lidia y a este grupo de mujeres, se acuerdan y fundan y plantan la iglesia de los filipenses junto con el carcelero, y así comienza a cobrar vida esta iglesia. Pablo les recuerda que mientras él estuvo con ellos en aquellos primeros días de la fundación de la iglesia, ellos habían obedecido sin ningún tipo de problema a la enseñanza y a los mandatos de la palabra de Dios que Pablo les enseñó en ese momento. Eran creyentes nuevitos. Y Pablo dedicó allí tiempo de su vida para poder ministrarlos, para poder contarles lo que la palabra de Dios decía que ellos tantos necesitaban. Entonces les dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, ahora agrega y dice,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Otra vez recordamos, Pablo está escribiendo esta carta, ya pasaron 10 años de aquellos primeros días tan hermosos. Pablo ya no estaba con ellos. Pablo estaba preso en una cárcel en Roma y les está escribiendo otra vez, entre otras cosas, porque Pablo tiene su corazón encendido por causa de este problema tan grave que estaba ocurriendo en la iglesia. Entonces Pablo les dice, hermanos, no como cuando yo estuve presente, sino ahora que no estoy entre ustedes, con mucha más razón deben obedecer. Y deben ocuparse de su salvación con temor y temblor. El hecho de que yo no esté entre ustedes, eso no significa de que no sigan avanzando en su vida de santificación. Cuando Pablo los exhortaba diciendo que debían comportarse como es digno del Evangelio, dijimos de que esto significaba que tanto los filipenses como cualquier verdadero creyente de cualquier época de la historia de la iglesia, lo cual también nos involucra, comportarnos como es digno del Evangelio significa que debemos ser personas honestas, personas íntegras, personas sinceras. En otras palabras, personas sin hipocresía. ¿Saben lo que es un hipócrita? Yo creo que todos sabemos lo que es un hipócrita. Pero antes de que se usara como metáfora de una persona que no es transparente, en la cultura griega de aquellos tiempos, un hipócrita era un actor. Era un intérprete, alguien que interpretaba a otra persona, alguien que él no era. Y para esto, ¿qué hacían? Se ponían caretas. ¿Las han visto? Bauta. En Venecia le ponían nombre Bauta y Morata. Bauta y Morata, Evodia y Síntique. Lindo nombre para poner a los chicos. Bueno, no eran exactamente estas, pero esto simboliza mucho lo que quiere decir. Se usan quizás en Venecia, esos lugares. Las que usaban en Grecia eran de corcho, tenían otra forma, pero tenían estas expresiones así que eran muy marcadas, muy exageradas. Entonces, ¿qué hacía el hipócrita? Se ponía la careta y salía y actuaba y obviamente manifestaba ser quien no era. O sea, básicamente, en términos espirituales, éticos y morales, un hipócrita en nuestros días es una persona que vive con una careta puesta, que pretende mostrar quién es cuando no es eso. Cuando detrás de esa careta, cuando detrás de esa apariencia es otra persona. Un hipócrita es una persona que tiene una doble vida. Un hipócrita es una persona que tiene un doble discurso, es una persona que no es el mismo en cada lugar donde se encuentra. Por ejemplo, para poner algunos ejemplos sencillos, pensemos en un padre de familia que en su casa es un padre muy ejemplar, que mientras está frente a su esposa y a sus hijos tiene un comportamiento correcto y los educa y todo lo demás y es muy amoroso. Un buen padre. Sin embargo, cuando sale y se junta con sus amigos o con sus amigotes, es otra persona. Y ahí ya se comporta de maneras muy diferentes, ya es grosero y podríamos hacer una lista larga. No es la misma persona que es en casa. Lo mismo puede ocurrir con los hijos, con los chicos. En casa, mientras están en la presencia de papá y de mamá, bueno, se van a comportar de una manera correcta, porque saben que si no, viene la disciplina, pero cuando se van y se juntan con los amigos, lo mismo, ya cambian, ya son otras personas, ya no son los mismos. Podemos pensar en términos de la escuela, en términos del ambiente laboral.
Personas que mientras el jefe está presente o anda por allí cerca son muy ordenados, son muy laboriosos, pero el jefe dice, bueno, tengo que salir media hora, una hora a hacer un trámite, en esa hora son todos holgazanes, nadie trabaja, o hacen mal las cosas o las hacen a media. ¿Y qué pasa cuando venimos a la iglesia? Delante de los demás, muchas veces cristianos se muestran muy rectos, muy cuidadosos de lo que hacen, de lo que dicen. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con la vida de esas personas cuando los hermanos de la iglesia no te están viendo, cuando el pastor no te está viendo, etcétera? Y allí su vida es otra. Bueno, ¿saben qué? Eso es un hipócrita. Son personas que andan con una careta por la vida. En un lugar son de una forma, en otro lado son de otra. Pero lo que Pablo nos está diciendo es de que vivir como es digno del Evangelio de Cristo, esto tiene que ser en todo tiempo. Esto tiene que ser en todo lugar. Haya gente o no haya gente. Esté con gente o esté solo en mi casa, donde sea, mi vida siempre va a buscar caracterizarse por la santidad. Es por eso que Pablo ahora les exhorta y les dice que del mismo modo que ellos fueron obedientes mientras Él estuvo entre ellos, ahora les dice, hermanos, ahora mucho más deben serlo ahora que yo no estoy con ustedes. Y esto deben hacerlo ocupándose de su vida de santificación todos los días de su vida, a cada instante. Por eso les dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y este es el papel del verdadero creyente. Esta es la responsabilidad. El Hijo de Dios, la hija de Dios, vivimos para ocuparnos de nuestra salvación. El Hijo, la hija de Dios, debemos trabajar en esto todos los días de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor te lleve o hasta que el Señor venga, lo que ocurra primero. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor o temblor. Ahora, ¿qué es lo que no quiere decir esto? No quiere decir ocuparnos de nuestra salvación, no quiere decir que tengo que trabajar o que esforzarme para no perder la salvación. Porque si no tuve que hacerlo para ganarla, menos tengo que hacer para sostenerla. No significa que tengo que esforzarme haciendo buenas obras, ni para ser salvo, ni para sostener esa salvación, porque la salvación es por fe, no es por obras. Es cuando hubo un genuino arrepentimiento, es cuando entiendo por fin, cuando el Espíritu Santo de Dios, porque he sido expuesto a la palabra de Dios y entiendo de que soy un terrible pecador, justamente condenado a un infierno de fuego, tormento por el resto de la eternidad, cuando entiendo que no hay nada que yo pueda hacer, no hay ninguna buena obra, no hay nada que yo pueda hacer para pagar por lo que he cometido contra Dios, entonces ahí caigo rendido ante los pies del Señor Jesucristo, porque he entendido que Él pagó por mis pecados en la cruz, y Él me ofrece salvación y perdón de pecados y pago de mis pecados por medio de su sacrificio. Entonces, cuando yo he venido poniendo mi fe en lo que Cristo hizo por mí, no en nada que yo pueda hacer, y mi arrepentimiento es genuino, es honesto, es verdadero, pues allí el Señor Jesús te perdona, Dios te perdona. Por eso el pasaje que citaba Javier al final, Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte.
Entonces Pablo no está diciendo que tenemos que trabajar ni para ser salvos, ni para sostener nuestra salvación. Cuando él dice que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, se está refiriendo a que somos responsables de ocuparnos de nuestra vida de santificación, obedeciendo a la palabra de Dios. Tenemos que trabajar en aquello que Dios ya nos ha dado, su salvación. Tenemos que obedecer a Dios en nuestro proceso de santificación. En este proceso, en el que cada día debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para resistir a la tentación y para evitar caer en cualquier forma de pecado. Filipenses capítulo 3, verso 12. Lo que leímos recién. Pablo mismo dice, no que lo haya alcanzado ya, 12 al 14, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo, me esmero, me esfuerzo, pongo todo lo que es de mi parte para ocuparme de mi vida de santificación. Romanos capítulo 6, verso 17 al 23. Romanos 6, 17 al 23 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto obteníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y después en casa lean un pasaje un poquito largo, Colosenses 3, 1 al 25, pero allí te da una lista bastante exhaustiva de lo que significa ocuparnos en nuestra vida de santificación, ocuparnos de nuestra salvación. Entonces la palabra de Dios nos muestra con toda claridad que esta es la responsabilidad del creyente. Esta es la realidad del verdadero creyente. El verdadero creyente es aquel que se ocupa de su salvación, pero también, como Pablo lo agrega y dice, con temor y temblor. ¿Qué significa esto? Esto significa de que los hijos de Dios, ellos sienten temor de ofender a Dios con sus pecados. Señor, no quiero ofenderte más con mis pecados. Demasiado te ofendí.
durante todos esos años que viví siendo un esclavo del pecado, cuando todavía no conocía tu salvación ni había pasado por la experiencia de tu salvación. Pero ya no quiero pecar más contra vos, porque entiendo de que mis pecados te clavaron en esa cruz y padeciste todo lo que padeciste por mi causa. Yo no quiero ofender más tu santidad. Eso es lo que se manifiesta en los deseos y en la voluntad de los hijos de Dios. Entonces no es de que ya no queremos pecar más meramente por el temor a las consecuencias, porque ahora sabemos que el pecado sí o sí trae consecuencias nefastas. No es de que no queremos pecar contra Dios por la disciplina que vamos a recibir también de parte de Dios, porque eso también es inevitable. Hay una motivación que es mucho más profunda y mucho más hermosa. Señor, no quiero pecar contra ti porque nadie quiere ofender a quien ama y a quien respeta de verdad. Si vos estás amando a alguien, a una persona, y la amás de verdad, pues querés lo mejor para esa persona. No querés ofenderla de ninguna forma. No querés hacer nada que pueda llegar a afectar el estado de ánimo de esta persona. ¿Cuánto más contra Dios? ¿Cuánto más con Dios? No queremos pecar porque lo amamos y lo respetamos de verdad. De esto se trata, amarlo y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Fíjense Isaías 66, verso 1 al 2. Dice, Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tremendo. Dice Dios, ¿qué lugar me vas a hacer para que yo habite? Si yo soy el creador de todas las cosas, ¿a dónde pensás meterme? Yo soy Dios, yo soy Jehová, el creador de los cielos y la tierra. Yo hice todas estas cosas. Pero a pesar de que yo soy ese Dios inmenso, infinito en santidad, a pesar de eso, Dios baja sus ojos y mira y observa las intenciones y los pensamientos y las motivaciones y los corazones de aquellos que tiemblan ante su palabra. Entonces Dios solo es Padre de aquellos que porque se han arrepentido de todo corazón de sus pecados y por haber creído en el sacrificio del Señor Jesucristo para el pago y el perdón de esos mismos pecados, ahora sus vidas se caracterizan porque viven en un gran temor ante la palabra de Dios. Lo que significa es de que sienten temor de pecar contra Dios. Y de esto, hermanos, es de lo que se trata, ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor. Esto es el proceso de santificación en cuanto a lo que a nosotros nos corresponde. Y con esto, ahora pasamos al papel de Dios en la santificación del creyente. Entonces, para resumir quizás el primer punto, somos responsables de hacer absolutamente todas aquellas cosas que dependan de nosotros para santificarnos. Debemos ocuparnos cada día de todas estas cosas. Ahora bien, el verso 13, Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y acá está el otro pomito del pegamento para que pueda funcionar el primero.
Como acabamos de ver, aunque el creyente es responsable de ocuparse en su salvación, Pablo ahora dice que el creyente no está solo para enfrentar esta lucha contra el pecado cada día. Porque cualquier creyente, no sé si alguna vez les pasó a ustedes mismos, o conocen de que a alguien le haya pasado, a mí me ha pasado muchas veces en donde decís, bueno, está bien, yo quiero ser una persona santa, quiero obedecer al Señor, a partir de mañana, lunes, arranco la dieta. O decime, voy a comenzar a trabajar sobre esta área de mi vida. O me voy a poner metas espirituales, voy a, no sé, lo que se te ocurra. Y ahí salimos con toda la fuerza, con todas las ganas, con todas las buenas intenciones, pero no nos estamos dando cuenta que estamos saliendo solos y estamos pretendiendo enfrentar el pecado, la tentación, aquellas cosas con las que todavía luchamos en nuestro corazón y hemos salido solos. Salimos corriendo con toda nuestra fuerza, pero duró muy poco nuestra propia fuerza. Y no pudimos lograr esa meta que tanto anhelábamos. ¿Y cómo terminamos sintiéndonos? Frustrados. Otra vez estoy en el punto cero. No pude avanzar ni 1 milímetro y estoy igual que antes. Lo que Pablo está diciendo ahora es de que el creyente no está solo en la lucha de su proceso de santificación, en la lucha contra el pecado. Lo que Pablo está diciendo es de que el Señor es quien va a proveer de esa fuerza, de esa gracia, de ese poder y de todos los medios que sean necesarios para que sus hijos, para que nosotros podamos caminar en santidad, para que podamos tener un crecimiento real en nuestras vidas de santidad y para que podamos tener vidas que realmente sean dignas del Evangelio de Cristo. Entonces, en la medida de que nosotros nos ocupamos de nuestra vida, de nuestra salvación con temor y temblor, Pablo dice que mientras nosotros hacemos eso, pues Dios es quien va a proveer todo lo que necesitamos para que podamos abundar en buenas obras y para que podamos producir fruto espiritual. Fíjense, Evangelio de Juan, capítulo 15, sus hojitas dice verso 1, pero vamos a leer hasta el verso 5. Juan 15, 1 al 5. Y mientras lo leen, relaciónenlo con lo que Pablo está diciendo en Filipenses 2, 12, 13. Jesús habla y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Obviamente, hermano, los pámpanos somos nosotros. Y Dios es quien se ocupa de que llevemos frutos. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, o sea, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, y yo en vosotros. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué podemos hacer? Absolutamente nada. Separados de mí, nada podéis hacer.
Y cuando hablamos de frutos, bueno, es mucha la variedad de frutos que un creyente debe dar con su vida, pero hablando de este fruto de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, hablando del fruto de crecer en nuestra victoria diaria contra la lucha que tenemos contra el pecado y la tentación y tantas cosas que hay en nuestro corazón, en nuestra personalidad, en nuestro carácter, hablando de estos frutos específicamente, pues entonces Jesús dice, apartados de mí nada pueden hacer, pero están puestos allí para que lleven no frutos, sino para que lleven mucho fruto. Para que den mucho fruto. ¿Y cómo es que Dios lleva a cabo esto en sus hijos? Hermanos, creo que lo sabemos, por la obra del Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros en el mismo momento de nuestra salvación. Efesios capítulo 1, verso 13, allí Pablo dice que en el momento que creímos en el bendito Evangelio del Señor Jesús, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1, 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo vino a hacer morada en tu ser en el momento que creíste y te arrepentiste. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 16 al 17. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 16 al 17. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Toda persona que genuinamente se arrepintió de sus pecados y ha puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, en esa persona ahora el Espíritu Santo ha hecho morada y habitación. 1 Corintios capítulo 6, verso 19 al 20, otra vez. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, si sos un hijo, sos una hija de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en vos. No tenés que esperar ninguna experiencia supra o sobrenatural para que el Espíritu Santo venga a bautizarte. Eso no existe en la palabra de Dios. Sos un hijo de Dios, tenés el Espíritu Santo de Dios en vos. Punto. No tenés que hacer ninguna cosa para tener un superpoder, para poder vivir tu vida cristiana en niveles super espirituales como solamente algunos privilegiados pueden hacerlo. No. La vida cristiana es sencilla, es común a todos. Dios ha puesto todas estas cosas al alcance absolutamente de todos sus hijos y sus hijas. Así que Pablo está exhortando a los creyentes de Filipos y a los creyentes de todo el mundo a que seamos obedientes y que nos ocupemos de nuestra salvación, que trabajemos en nuestra vida de santificación, porque esto es lo que Dios demanda de sus hijos. Pero al mismo tiempo está asegurando de que Dios nunca nos va a pedir nada para lo cual antes Dios no nos haya capacitado. Nunca Dios te va a pedir nada, hermano, que hagas sin Él antes haberte dado todo lo que necesitas para que puedas llevarlo a cabo. Y es lo que dice el verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué es lo que dice Pablo cuando comienza a escribir la carta a los Filipenses 1:6? ¿De qué estaba, se acuerdan él, absolutamente convencido y persuadido? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sin embargo, hay creyentes que muchas veces, quizás sencillamente por ignorar lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra condición espiritual. Pero hay muchos que dicen, es que yo no puedo vivir como Dios me dice que tengo que hacerlo. Ahora, cuando tenemos acceso a estas verdades tan preciosas, la respuesta a eso es que no puedas. Si entendemos lo que la palabra de Dios está diciendo, no es que no podemos, es que no queremos por causa justamente de la rebeldía que todavía se levanta en nuestros corazones contra la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es un problema del corazón, hermanos. Es un problema meramente, netamente y profundo de nuestro corazón. Cuando los apóstoles del Señor Jesucristo, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, escribían todas estas cosas para la salud espiritual de la vida de la iglesia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura, ¿se acuerdan? Es que es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para transformar sus vidas. Para que el hombre y la mujer de Dios puedan tener vidas realmente que dignifiquen el Evangelio del Señor Jesucristo, para que estén preparados para toda buena obra. Hermano, no existían los psicólogos hace 2000 años. No existían todas esas filosofías, sí existían muchas de ellas, pero la palabra de Dios se levanta contra todo eso, te está diciendo, solamente necesitas mirar a Cristo. Por eso dice, por tanto, mira lo que Cristo hizo por vos en aquella cruz, y allá tenés no solamente salvación, oferta de perdón de pecados, tenés la oferta de una vida absolutamente restaurada y victoriosa para poder caminar en este mundo mientras vivamos acá luchando contra el pecado en nuestras vidas y el pecado que viene de afuera. Tenemos absolutamente todo lo que necesitamos en Cristo, no necesitas mirar para ningún otro lado. Dios ha provisto absolutamente todo para que sus hijos tengan vidas santas, vidas victoriosas. Y esto no significa que tengas plata, que tengas salud, que tengas todas esas mentiras que te venden por allí. Está hablando de que seas un cristiano maduro, crecido, con una estructura espiritual fuerte ante las distintas situaciones que se te van a presentar en tu vida. Y que pueda ser de bendición para otros, que puedan estar pasando por situaciones difíciles. Dios nos ha dado 3 cosas. Nos ha dado su salvación. Dios, en segundo lugar, dice, estoy poniendo en vos, en tus deseos, en tu voluntad, estoy poniendo el querer. Yo lo hago eso. Y en tercer lugar dice, no solamente te di la salvación, no solamente estoy obrando en tus deseos y en tu voluntad, sino que te estoy dando el poder para que lo puedas hacer. Por eso Pablo dice, estoy absolutamente persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra será fiel y la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Es Dios quien comenzó ese proceso. Es Dios quien mantiene ese proceso de santificación en tu vida y es Dios quien lo va a terminar. Cuando Dios entendió de que era necesario de que alguien viviera una vida sin pecado y que después de eso
tuviese que morir en una cruz para darnos salvación por causa de nuestros pecados, ¿qué hizo Dios? Nos envió a su Hijo. Es lo que está diciendo Pablo, Filipenses 2:5. Cuando Dios entendió que para que aquellos que iban a ser salvos por el sacrificio de su Hijo, entendió que para que pudiéramos vivir la vida cristiana, es decir, una vida de santidad, lo que implica obtener una vida de victoria diaria contra la lucha que tengo contra el pecado, ¿qué hizo Dios? Puso en sus hijos el infinito poder de su Espíritu Santo. Y cuando Dios entendió que no puedo vivir de acuerdo a mi propia sabiduría, que no puedo vivir en cuanto a mis propios razonamientos, en cuanto a de qué se trata la vida, cuando no puedo tomar decisiones solamente en base a mis propios consejos, porque cada vez que tomo decisiones sobre algo veo que termino equivocándome. Cuando Dios vio de que íbamos a tener esa necesidad, ¿qué hizo? Nos dio su palabra para que en ella podamos encontrar la guía y el consejo sabio para poder tomar las decisiones que realmente sirven para que nuestras vidas caminen en la voluntad de Dios y se fortalezcan cada día. Nos dio a su Hijo, nos da su Espíritu Santo, nos da su palabra, y aún así, como hijos de Dios, tantas veces seguimos siendo tan rebeldes. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos da un plus más a su iglesia. Le da pastores y maestros para que podamos ir a ellos y buscar en ellos el consejo de lo que dice Dios en su palabra. ¿Se dan cuenta de que Dios es quien inició este proceso? De que Dios es quien mantiene este proceso, de que Dios es quien lo va a culminar. Y si, hermanos, nosotros somos verdaderos hijos de Dios, ¿saben qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Nos está diciendo que no tenemos ni una sola excusa válida para decir que no podemos vivir la vida que Dios nos pide que vivamos. No hay excusas. Dios lo hizo todo, lo sigue haciendo, lo va a hacer, y Dios ha provisto y sigue proveyendo absolutamente todo lo que necesitamos para vivir conforme a su buena voluntad. Y esta es la razón por la que Pablo puede exhortar y mandar y dar esta orden, estos imperativos a los filipenses. Sería muy injusto si Pablo le pidiera esto a alguien que no es todavía un hijo o una hija de Dios. ¿Se dan cuenta que todas estas exhortaciones, todos estos mandamientos, todos estos imperativos son dados específicamente a hombres y mujeres que ya son salvos? A la iglesia le escribe Pablo. Pablo no escribe a todo el mundo. Le escribe a la iglesia. Porque alguien que no es un hijo de Dios, por cuanto no ha nacido de nuevo, no es un hijo de Dios, no tiene el Espíritu Santo morando en su ser para poder resistir el pecado, por eso es de que todavía son esclavos del pecado, viven en pecado y le sirven al pecado. Es muy injusto pedirle estas cosas a alguien que no es un hijo de Dios. Por eso cuando hablamos de estas cosas no decimos de que no sirva a los oídos de alguno que no es un hijo de Dios para que se pregunte y diga, che, realmente me estoy perdiendo de una vida realmente increíble, perdón de pecados, vida eterna, puedo luchar después contra mis traumas, mis rencores, mis heridas, puedo ser una persona realmente libre de todas esas cosas. Sí, es la promesa de Dios. Pero no vas a poder lograrla hasta que primero no rindas tu vida, tu corazón, tu confianza, tu fe a la salvación y al señorío del Señor Jesús. Entonces, aquellos que no son de Cristo, lo que necesitan hacer en primera instancia es ser salvos, es arrepentirse de sus pecados.
Y hasta que esto suceda, no van a poder disfrutar de estas verdades, pero los hijos de Dios, estos no tienen excusa, no tenemos excusas. Y es a ellos a quienes el Señor anima a vivir vidas santas. Esto es lo que Dios manda. Porque esto es lo que también trae honra a ese nombre que es sobre todo nombre, que es Señor, que es el nombre que se le dio al Hijo de Dios. Porque esto, como decíamos al principio, es lo que va a mantener la unidad entre el pueblo de Cristo, entre la iglesia de Cristo. Porque esto es lo que realmente nos va a ir dando la estructura espiritual necesaria para poder sanar y comenzar a despojarnos de todas aquellas cosas con las que todavía estamos luchando, pero vamos a poder ver un crecimiento genuino y real, y dentro de un año vamos a mirar para atrás y vamos a mirar para adelante, vamos a decir, ¿cuánto falta todavía? Como decía Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, pero miro para atrás y voy a decir, gracias Señor por todo lo que me ayudaste a crecer en este año. Y porque estos, hermanos queridos, al final es para la gloria de Dios. Porque ya sea que comamos, que bebamos o hagamos cualquier cosa, todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Amén.